buenos días, tardes, noches, no sé a qué horas vean este video, pero a la hora que sea, reciban el cariñoso, fraterno de mi parte. Un saludo muy cariñoso, un saludo que tiene todos los deseos de que disfruten este momentito de reflexión. Hoy vamos a hablar del sacramento de la confirmación. Para hablar del sacramento de la confirmación, como siempre tenemos que decir, ¿qué es de lo que vamos a hablar? ¿Qué es confirmación? Pues la palabra lo dice. Confirmar es reafirmar. ¿Y qué es lo que nos va a reafirmar? Nos va a reafirmar en el bautismo. Por eso siempre, para recibir el sacramento de la confirmación, tenemos que estar bautizados. El sacramento del bautismo, pues ya lo hemos visto, tengo un video del bautismo, si quieren ustedes verlo. Ahí narramos todos, muchos pasos, muchos acontecimientos sobre el bautismo. Pero tenemos que retomar algo para poder decir a qué nos vamos a confirmar. Y primero, pues como siempre, vamos a hablar de la Biblia. Y les voy a leer Gálatas 3:27, en donde nos dice que por el bautismo pasamos a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Veamos Gálatas 3:27. Los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo. Eso es lo que nos dice Gálatas 3:27. Y ahí nos vamos a detener. Miren. Para hablar de un revestimiento, tenemos que hablar cuando nos desvestimos. Nosotros fuimos creados allá, Adán y Eva, con un vestido, el vestido de la gracia. Y entonces estábamos vestidos de gracia. Pero el pecado despojó nuestras vestiduras. El pecado hizo que se apartaran de nosotros las vestiduras y entonces se dieron ellos cuenta de que no tenían vestido. Lo dice la Sagrada Escritura en Génesis. Se sintieron apenados por no tener vestidura y se empezaron a vestir de hojas. Pues ahora, con el acontecimiento de que nos van a bautizar, ese bautismo nos va a revestir. ¿Por qué? Que habíamos quedado desnudos, ahora vamos a ser revestidos de la gracia de Dios nuevamente. Nuevamente vamos a tener el vestido de Cristo Jesús y nos vamos a incorporar a su cuerpo místico. Así de importante es lo que vamos a reafirmar. Seguimos viendo en Gálatas que dice que por eso, en versículos posteriores, dice que por ese revestimiento todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, ya son descendencia de Abraham, herederos según su promesa. Esas palabras son muy hermosas. Gálatas 3:27 y siguientes. Vamos a ser herederos de sus promesas. Vamos a ser por eso hijos de Abraham. Vamos a pertenecer al cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Con el bautismo vamos a ser herederos de las promesas de Dios. Por lo tanto, hijos adoptivos.
Por lo tanto, vamos a ganar muchísimas gracias siendo hijos de Dios, porque dejamos de ser criaturas de Dios para ser hijos de Dios. ¿Se fijan el cambio tan abismal que hay? Por eso es que nos bautizamos de pequeños, porque son muchísimas las gracias que derrama en nosotros el bautismo. ¿Por qué de pequeños algunos hermanos separados dicen que hay que seguir el ejemplo de Cristo, que Cristo se bautizó grande? Pues sí, se bautizó grande porque lo bautizó San Juan el Bautista. Antes se usaba bautizar, es decir, sumergir, que es lo que dice la palabra. Y sumergían en sal, en aceite, para la conservación. Y Juan el Bautista lo sumergía para que fuera una muerte al hombre viejo y un renacimiento a la vida nueva. Efectivamente, el bautismo de Juan los liberaba del pecado original y de los pecados que como adultos se habían acumulado en su vida. Vamos a leer otro versículo en donde nos dice que Romanos 6:4, en donde nos explica este acontecimiento de la muerte. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Vamos a resucitar en Cristo Jesús. Porque así nos hemos injertado en Él por una muerte semejante a la suya. También lo estamos en una resurrección semejante a la suya. Nosotros nos vamos a sumergir, el bautismo católico, en el Espíritu Santo. Y vamos a dejar en esa sumersión, vamos a entrar a la muerte. Inmediatamente nos rescatan y resucitamos, así como resucitó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a resucitar. Eso significa el bautismo. Entonces, por eso hay que bautizar a los pequeños, porque son muchas las gracias que se pierden. Dejarían de ser herederos, dejarían de recibir todas las gracias. En fin, es importantísimo recibir el bautismo lo más pronto que se pueda. Y la confirmación es que nos vamos a reafirmar, vamos a decir, estoy bautizado y quiero ser bautizado. También la palabra confirmación como tal no aparece en la Sagrada Escritura. Lo que aparece es el hecho de la confirmación. Miren ustedes, en Hechos 19, pero antes, en Hechos 8:12, Hechos 8:12, ya no se los voy a leer de aquí de la Escritura, ustedes lo pueden leer para no hacer más tedioso este video. Este versículo dice que Pedro y Juan, después de que habían sido bautizado Felipe, fueron a él para imponerle las manos y que así recibiera la plenitud del Espíritu Santo. Después, en otra ocasión, en Hechos 19:5, se ve cómo ellos van confirmando con la imposición de manos a los que ya están bautizados. Y eso es lo que hace un señor obispo con su grey. Le impone las manos un señor obispo porque es el que tiene la plenitud del sacerdocio y se las impone a una persona ya bautizada. ¿Para qué? Para que reciba la plenitud del Espíritu Santo. Es un sacramento que nos identifica como soldados, porque vivimos en una milicia, estamos en guerra y tenemos que ser soldados
o de Cristo, o ya saben ustedes de quién. Tenemos que ser soldados y pertenecer a esa milicia. Y entonces la confirmación, cuando nos signan la frente con el aceite, con el crisma bendito, entonces somos como si me pusieran una coraza, como si yo tuviera una armadura y como si yo tuviera una espada, porque desde ese momento mi boca será como una espada afilada para defender a Cristo, para defender su obra. Eso es lo que debemos de ser los confirmados. Nosotros que ya estamos confirmados, somos de la milicia de Cristo y de la Santísima Virgen. Somos los defensores de la iglesia, de una iglesia que cada vez está más atacada, que cada vez necesita más de sus feligreses para salir a abatir con nuestra voz, a proclamar como Juan el Bautista: ya llegaron los tiempos, Cristo ha venido a reinar. Pues Cristo está reinando. En lo que nosotros podamos, tenemos que permitir que Cristo reine en la tierra. Bueno, nosotros vamos a recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es el Señor y dador de vida. Déjenme les cuento que yo desde muy joven inventé una ejaculatoria que dice: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina mi entendimiento para que mi alma se salve. Y esa la repiten mis hijos, y pues si doy catecismo la digo, y si hago algo la digo, siempre está en mi boca, porque yo la inventé. Y me caí, pero sí como anillo al dedo. La tercera persona de la Santísima Trinidad, y es el dador de vida. Bueno, en los Hechos de los Apóstoles aparece innumerables veces que sin él, que sin su acción, los apóstoles no hubieran podido derramar su fe. Estaban escondidos, estaban temerosos, hasta que llegó nuestro Señor y sopló sobre ellos infundiéndoles el Espíritu Santo. Y al infundirles el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el señor obispo? Les dio armas para salir a la guerra, para salir no importándoles, estando tan encerrados, tan temerosos, ya después no les importaba ni su vida. Muchos fueron echados a los leones y ellos no temían. Muchos fueron comidos por los perros y ellos no temían. ¿Por qué? Porque estaba imbuido el Espíritu Santo en ellos. Pues nosotros, cuando nos confirmamos, decidimos ser bautizados, porque cuando nos bautizaron, los padrinos y los papás dijeron que sí, asumían con las obligaciones que se tenían, pero a la hora que nosotros somos confirmados, que ya lo somos cuando tenemos cierta edad, que ya tenemos decisión propia, entonces nosotros somos los que decidimos que sí aceptamos el compromiso de ser cristianos, de ser sacerdotes, profetas y reyes en este mundo en donde nos tiene nuestro Señor. Sacerdotes porque vamos a pedir, vamos a ser ejemplo de sacrificios. Vamos a hablar con Dios de cara a cara, a pedir por la humanidad y por nosotros mismos. Vamos a ser profetas, no porque vamos a adivinar el futuro, sino porque vamos a hablar de Dios con esa espada afilada que recibimos en el sacramento de la confirmación. Vamos a proclamar que Dios existe, que Dios está vivo junto a nosotros, y lo tenemos que hacer saber. Y vamos a ser reyes. No porque tengamos súbditos, sino porque tengamos
dominio sobre nosotros mismos. Y así como nuestro Señor, siendo sacerdote, profeta y rey, Él en su triple función, nosotros recibimos la orden de movernos en este mundo como sacerdotes, profetas y reyes. Y cuando fuimos al bautismo tuvimos un padrino que fue como aconseja la iglesia. En mi caso una madrina, una tía que yo quería mucho. En el caso de cada quien, como su sexo, un hombre, una mujer o un matrimonio. Y tienen que dar ejemplo los padrinos. Tienen que ser un ejemplo de vida cristiana. Aunque se tarden en buscar un padrino, búsquenlo adecuadamente para los que van a confirmar. Nosotros pidamos a Dios por nuestros padrinos, para que si acaso todavía no están en el cielo, están en el purgatorio, nosotros los saquemos, dándole con eso gracias por habernos confirmado. Y si están vivos, con más ganas, pidámosle a Dios que les dé fuerzas y que los haga un verdadero instrumento de Dios. Pues la tarea es pedir por los padrinos, muertos o vivos. Vivamos siempre muy alegres por ser confirmados en la fe y vivamos nuestra fe como verdaderos soldados. Por hoy, este ha sido el mensaje. Pues a mí me encanta, si les gusta, yo lo hago con mucho cariño, no con poco trabajo, quiero decirles, pero sí con mucho cariño. Que les sirva, que les aproveche y denle por favor like al video si acaso les gustó. Si pueden, por favor, un mensajito de gracias para yo saber que acudieron a este llamado. Les agradezco y nos vemos a la próxima. Un saludo cariñoso. Dios los bendiga como siempre y pues hasta la próxima.